sus atrios alabar. Entre su presencia con gozo, cantando. grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, Con sus atrios, con pandero y arpa también. que toda Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. y declaramos fuerte, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, porque bueno es Dios, uy, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. como con las palmas. Listo. Dile, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a posarte, vamos. Manos levantadas Y tu y voz, tu voz declara que eres bueno. porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno Y es siempre su misericordia. bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Sí, porque bueno es Dios. porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Levanta tu mano y declara conmigo, Señor, hoy hemos venido a entregarte la gloria y toda la adoración, porque podemos confesar y declarar de que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Amén. Dile, Porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, porque bueno es Dios, uy, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. declara que es bueno. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Señor, elevamos toda esta alabanza y adoración, Señor, solamente para ti, creador del cielo y de la tierra. Magnífico Dios, el alfa y omega, Señor, siempre fiel. Dale un fuerte aplauso a ese Dios bueno, misericordioso. Canta al Señor un cántico nuevo. La alabanza y la adoración van de la mano para llevarle la honra y la gloria que Dios se merece, para tener un tiempo de intimidad con Él. La música no es la única manera para darle adoración a Dios. Es una de las tantas formas en que Dios le agrada que le llevemos la adoración y la alabanza.
Pero lo más importante, señores, es nuestro corazón. Y yo te voy a invitar que podamos tener esa actitud del salmista, que tenía en su deseo día a día, momento y minuto a minuto, de elevar una alabanza, un cántico, una oración al Señor, estar conectado íntimamente con Él. Yo te voy a invitar que te puedas poner sobre tus pies y puedas cantar al Señor con todas tus fuerzas, con tus palmas. Si no te la sabes, con tus palmas. Si te la sabes, con tu voz. Y si no, con tu corazón estés elevando esta canción, esta alabanza que hemos venido a traer a nuestro Dios. Amén. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo en que todos a una sola voz, A una voz, cantemos juntos. Es el momento de darle con gratitud nuestra porque Él es digno, es digno, porque tú eres grande, Señor. grande, su nombre exaltar. hoy Canta al Señor, y dale adoración, grale tu canción en el santuario. hoy Y canta al Señor con todo tu amor dale adoración. y en el santuario hoy. Declara conmigo, este es el tiempo. Ese es el tiempo en que todos A una voz, a una voz cantemos. Cantemos Es el momento de darle toda nuestra alabanza. con gratitud nuestra alabanza, porque eres digno, porque eres grande, es grande, su nombre. su nombre exaltar. Hoy canta al Señor, abre el corazón y dale tu canción en el santuario. Hoy Canta al Señor, con todo tu amor dale adoración. y en el santuario. Hoy canta al Señor y abre el corazón y dale tu canción en el santuario. Hoy y canta al Señor con todo. Todo tu amor, Dale adoración y en el santuario hoy. Con tus manos, vamos. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy al Rey en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy al Rey. Hoy, hoy, hoy. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy al Rey y en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy a Él. Hoy, hoy, hoy. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy a Él y en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey, con tu corazón exaltarle. Mano santa levantemos hoy a Él. Hoy, hoy, hoy. Hoy canta al Señor, da la adoración en el santuario. Canta al Señor con todo tu amor. Hoy canta al Señor, con todo, abre el corazón, dile al Señor dale tu canción. y en el santuario.
Amén. Gloria a Dios. Queremos presentar también a Matius Jeremías López Matute. Quiero invitar a Joan López, su papá, a Nemar Matute, su esposa. Ellos son sobrinos de nuestra hermana Magali, que también quiero invitar a Magali y a José para que también les apoye acá. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los niños, hermano? Cosas fundamentales. Para entrar al reino de los cielos hay que tener el corazón de los niños. Y en Lucas capítulo 17, verón 18, versículos del 15 al 17, hay un breve episodio. Los niños que querían tocar a Jesús, querían acercarse a Jesús, y sus discípulos, aquellas personas que debían ayudar al ministerio, comenzaron a ver a los niños como un estorbo. Váyanse para allá. Y Jesús categóricamente le dio una enorme lección a ellos, y nos da una enorme lección a nosotros. Los niños no son un estorbo. No creamos cosas para que los niños nos fastidien en las iglesias, menos en el hogar, por supuesto. Ese sitio que está ahí, ese lugar es para ellos aprender de la palabra de Dios. Ahí no los distraemos con chuchería, con caramelo, no. Ahí se les enseña la palabra de Dios, porque los niños son de mucha importancia para el Señor. Dice precisamente este pequeño pasaje, dice, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De los tales es el reino de Dios. Así que hoy tenemos la presentación de Matías. Esto no es un evento casual, esto no es para rellenar, esto tiene una connotación importante tanto para la iglesia como para los padres, como para Joan y para Nemar. Lo que estamos haciendo nosotros, aunque suene simbólico, pero realmente estamos colocando la vida de Matius, ¿verdad? Matius, en las poderosas manos del Creador, para que Él dirija su crecimiento espiritual y emocional, pero también físico, obviamente, de que las enfermedades se alejen de su vida, pero que ese niño sea de bendición, que ya lo es, para el hogar de ustedes dos. Ahora, ante Dios tenemos nosotros un enorme compromiso. Los niños no los debe cuidar ni la mamá, ni el abuelo, ni el papá, ni los tíos, ni la televisión, ni la internet, ni la tablet, nada de eso. Los niños son nuestra responsabilidad, son una bendición, y lo más importante es que hay que instruirlo en la palabra de Dios para que aun cuando fuere viejo no se aleje de los caminos de Dios. Bajo esas premisas nosotros presentamos a este bebé. Yo no sé si él se puede dar conmigo, si quieren se acercan. Vamos a presentar a Matius Jeremías. Bien. Tío Juan. No, que va. No quieren nada con el tío Juan. Bueno, acércate por acá, hermano. Ven. Y ustedes detrás de ellos, Quiero pedirle a la congregación que se ponga de pie para orar por Matius Jeremías, por Joan, por Nemar, para que Dios le dé toda la sabiduría del mundo. Toda la sabiduría del mundo. En este libro reposa las mejores enseñanzas para criar hijos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos en esta mañana por la vida de Matius, por la vida de sus padres, Señor. Gracias porque ellos vinieron ante ti para que tú seas el mayor cuidador, el guía, el protector, el que edifique la vida de este niño, Señor, que aun cuando fuere viejo no se aparte de tus caminos. Enséñale a sus padres, Señor, sabiamente a dirigir este crecimiento emocional, intelectual, pero sobre todo espiritual de Matius, Señor. Bendice su hogar, que en el hogar de ellos repose tu paz, que tu Espíritu Santo trabaje en la vida de ellos, haciéndole crecer como familia. Trae bendición a sus vidas, Señor. Trae paciencia en la crianza, sabiduría en la crianza, Señor.
También, Señor, trae disciplina buena, para que el niño, Señor, no salga nunca de los caminos correctos tuyos. Bendice su vida en esta hora, Señor, bendice su trabajo. Sobre todo, Señor, gracias por la búsqueda de ellos, de tu dirección. Bendice a sus padres, a Neymar y a Joan. Gracias, Señor, por este momento. Los ponemos en tus divinas manos, en esas poderosas manos del Salvador, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Quiero pedirle por favor que abran sus Biblias en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Hemos venido hablando de la radiografía de la iglesia, basada en la iglesia primitiva. La semana pasada estuvimos hablando, o la semana antepasada creo que hablamos del capítulo 18, hicimos un alto la semana pasada para hablar de la primera bienaventuranza, pero hoy retomaremos el libro de los Hechos. Ok, ustedes tienen en su Biblia el capítulo 18 y vamos a terminarlo. Ahora, increíblemente, uno cuando lee el capítulo 18, cuando ya Pablo está saliendo de Corinto hacia Éfeso, uno cree que todo terminó, hasta ahí llegó y uno pasa al 19. Sin embargo, al final de ese capítulo hay una tremenda bendición, una tremenda enseñanza, y hoy quiero precisamente hablar de esa información que nos trae Lucas en el capítulo 18, del 24 al 28, 4 versículos. Un llamado a la iglesia, hoy hablaremos de un llamado a la iglesia de hoy a su tarea primaria. Un llamado a la iglesia de hoy a su tarea primaria, que es hacer discípulos. ¿De acuerdo? Ese es el título del mensaje de hoy. La tarea primaria de la iglesia es hacer discípulos. El escritor Charles Swindoll dice lo siguiente: yo siempre estaré a favor de cualquier cosa que ayude a hacer más personal la fe de uno y mueva a la gente a abandonar la actitud de espectador y de entrar en el terreno de juego. El discipulado, desde luego, lo hace. Y el evangelista Alberto Motesi dice lo siguiente: si no enfatizamos radicalmente una vida de discipulado, comprometido con Cristo hasta las últimas consecuencias, posiblemente el gran crecimiento numérico de evangélicos en el mundo podría ser solamente engordamiento, y lo peor, tal vez sería solo un cambio de religiosidad popular. Me imagino que ya ustedes saben lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del discipulado, de acuerdo a la palabra de Dios. El discipulado es la primera o la tarea primaria de la iglesia. Y esto no es un tema atractivo ni electivo. No es que, bueno, ¿de qué hablamos hoy? Es que este debe ser el tema primario de la iglesia. Después de la salvación, inmediatamente lo más importante es el discipulado. En su libro, Al estilo de Jesús, el pastor Eduardo Elmiazán, es un libro pequeño, dice algo importante en cuanto a cómo él ve la clasificación de la iglesia. Fíjense yo en lo que Eduardo Elmiazán, un famoso escritor, él dice que la iglesia la componen tres grandes grupos. Cuando él ve a la iglesia que él ha tenido, la iglesia que él ha pastoreado, la iglesia que él ha visitado, él ve tres grandes sectores en la iglesia. Dice que el primer sector, el primer grupo, son los visitantes. Pongan atención. Entre los visitantes hay dos grupos. Uno de ellos son los temporarios. ¿Me escucharon bien? Temporarios. Los que vienen por temporada. Aquellos que no son permanentes. Los temporarios es aquel que viene a una o dos reuniones porque está de paso o es invitado por algún miembro de la iglesia local, que es lo que normalmente ocurre. Son pocos los que entran acá como Félix, que entró solo, que nadie lo invitó. ¿Okay? Este tipo de personas, si no se entrega a Jesucristo, generalmente desaparece. Esos son los temporarios. Dentro de los visitantes están los permanentes. ¿Quiénes son los permanentes? Es aquel que de alguna manera es parte de la iglesia local como esta, pero su nivel de fidelidad y responsabilidad es mínima. Se le identifica por visitante permanente porque viene a las reuniones cuando quiere o puede. Goza de los privilegios, es bendecido, pero los pastores o la iglesia nunca puede depender o confiar
en Él para ningún trabajo. Entonces tenemos el primer gran grupo, que son los visitantes. Entre esos están los temporarios y los permanentes. ¿Ok? Listo. Él también ve un segundo grupo, que son los simpatizantes o los asistentes. Es el mismo grupo, los simpatizantes o los asistentes. Estas son personas sinceras que comparten gran parte de las reuniones y actividades de la congregación. Hasta cierto punto se puede contar con ellos. Se integran en la visión espiritual de la iglesia, creen en lo que profesan, apoyan a sus líderes, pero temen ser tratados o confrontados a nivel personal para su formación o preparación. Algunos resisten, otros escapan a este proceso. Y por último, los discípulos. Ese es el tercer grupo que ve el hermano Elmiasán. Dice, es un seguidor, está dispuesto y disponible, y se nota claramente que ha tomado su cruz y sigue a Cristo. Ahora bien, no es un pecado encontrarse en los dos primeros grupos mencionados, pero sí es pecado quedarse en estos grupos eternamente sin avanzar. Estos tres grupos mencionados reciben bendición de Dios, pero no todos son edificados, porque una cosa es ser bendecido y otra diferente es ser edificado. Todo pastor sueña con tener la máxima cantidad posible del último grupo. ¿De cuál? De los discípulos. Este grupo de creyentes no se producen automáticamente, no son por creación espontánea. Nació un discípulo, es un proceso. Termina diciendo lo siguiente este hermano: si deseamos formar discípulos, tenemos que eliminar el concepto de acomodar bultos humanos en nuestras sillas y bancas congregacionales. Debemos optar por un trabajo lento pero seguro, que al final que la calidad o solidez de una congregación o grupo cristiano debe medirse por la cantidad de discípulos que han consagrado sus vidas al Señor Jesucristo. El ejemplo de Jesús es lo más sobresaliente. Él le predicó a las multitudes, hizo grandes milagros, dio de comer a muchos a la vez, sanó cantidades de enfermos, pero trabajó exitosamente con 12. Las prioridades de él estaban en el orden correcto. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia Hechos capítulo 18 del 24 al 28. ¿Listo? ¿Lo tienen? Ok. Hechos capítulo 18 del 24 al 18. Allá escondido, allá como un apéndice, allá abajo al final está esta lectura que si usted no se da cuenta la pasa. Pero Dios es maravilloso y el Espíritu Santo apuntó a esta lectura para que nos diéramos cuenta de algo tan importante, fundamental y vital para la iglesia, que es la vida discipular. Llegó entonces, estamos hablando de Hechos, después de los evangelios, Hechos inmediatamente. ¿Lo tienen, verdad? Después de Juan, el evangelio de Juan, Hechos, capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a la provincia de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allá para que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, pero ayúdanos más aún, Señor, a entender el significado de lo que aquí se está declarando, Señor, de lo que aquí tú estás revelando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de discípulos,
Ayúdanos a anhelar a ser discípulos, Señor, pero a convertirnos en uno de ellos, al estilo de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bien, hoy aprenderemos 4 verdades importantes de estos 4 versículos. Pero tienen que ver con la tarea primaria de la iglesia. Estos versículos nos apuntan al mandato de Jesús a ser discípulos en todas las naciones. Y vamos a ver la verdad número 1, versículos 24 al 25. La verdad número 1 tiene que ver con la evaluación. Si usted detiene su mirada en ese versículo, va a ver a una persona que todos quisiéramos tener al lado. Quisiéramos tener a Apolos dentro de nuestra congregación. ¿Qué dice Lucas de él? ¿Cómo describe Lucas a este hombre? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, ¿qué dice? Elocuente, poderoso, ayúdeme, en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermano, por lo menos 5 cualidades, 5 virtudes conocemos de este hombre que sin conocerlo, porque no sabemos cómo llegó ahí, cómo se convirtió, cómo se acercó al Señor, pero Lucas detalla 4 verdades elocuentes, o 5, perdón. Dice que era un varón elocuente, es decir, tenía una tremenda facilidad de comunicación de palabra, era un gran orador, que era poderoso en las Escrituras, pero fíjense bien, conocía bien las Escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo no está escrito. Entonces conocía bien el Antiguo Testamento, pero lo más importante es que sabía usarla para debatir y para corregir. Lo que sabía, lo que había aprendido, él lo usaba para debatirle a los judíos que Cristo realmente era el Mesías y para la enseñanza, porque también ministraba o enseñaba a los hermanos. Lo tercero que dice Lucas, que era instruido en el camino del Señor. No sabemos, porque no dice la Biblia, dónde se preparó, en qué iglesia estaba trabajando, quién lo llevó al Señor. Eso no lo dice la palabra. Lo que sí dice la Biblia, ¿verdad?, es que lo que aprendió bien, lo enseñó bien. Eso es una virtud de un maestro. No sesgó la información, no le enseñó a... no es que estos tienen cara de flojo. No, el hombre se empeñaba en que la gente realmente lo entendiera. El número 4 dice que tenía un espíritu fervoroso. ¿Qué significa tener un espíritu fervoroso? Cuando usted le digan que usted tiene un espíritu fervoroso, lo están elogiando. Lucas dice que hervía de pasión. Ese es fervoroso. Hervía de pasión por compartir lo que sabía, especialmente las cosas de Dios. Ese hombre estaba que quemaba como una olla de presión con el deseo de compartir las cosas del Señor. Y lo último, número 5, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es decir, tomaba la enseñanza de la palabra de Dios muy en serio. Para él tenía una seriedad. Y dice que diligentemente, en otras palabras, con mucho cuidado y esforzándose. Ese era el Apolos que comienza este pasaje. Lucas detalla 5 cualidades maravillosas de este hombre, pero dice, hace una conjunción para darnos otra verdad. ¿Cuál es lo que dice? Que había un problema fundamental en la doctrina de Apolos. Si bien es cierto que todo lo que sabía era correcto, pero tenía un problema. No era completo lo que sabía. Y entonces dice Lucas, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermanos queridos, esto es interesante y es importante. Hay muchas cosas que se ven aquí. Pero, por ejemplo, uno cree que el bautismo de Juan, la predicación de Juan, que fue muy breve, muy corta, no pasó de Judea. No llegó ni siquiera a Galilea. Y aquí estamos viendo de que la predicación de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento, iba más allá, iba mucho más allá. Llegó hasta Alejandría posiblemente, o lo que era la cuenca del Mediterráneo. Es decir, lo que Juan predicó antes que Cristo predicara, llegó a muchas ciudades, entre esa Alejandría que está en Egipto. Cuando usted ve Egipto, ahí está Alejandría. Ahora bien, ¿qué predicaba Apolos? Lo que predicaba Juan. Porque
recuerden que una de las características de Apolo es que lo que aprendía, lo aprendía bien y lo enseñaba bien. Ahora, ¿qué fue lo que aprendió? Bueno, él aprendió que venía el Mesías de Juan. Porque para Juan ese Mesías era el Cordero de Dios. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se lo enseñaba a él a sus discípulos, los discípulos de Juan. Y este hombre también lo aprendió. Le enseñó que tenían que arrepentirse. ¿No lo decía Juan? Arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. Era la enseñanza del arrepentimiento. Y lo otro que hacía Juan era que fueran obedientes a Cristo. Pero la obra, responder a Cristo. Pero ese conocimiento era limitado, ¿sí o no? Porque Juan alcanzó solamente a ver al Cristo haciendo los milagros. Juan no alcanzó a ver la muerte, no alcanzó a ver la resurrección, no vio cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Por esa es una información válida, pero incompleta. Válida, pero incompleta. Y así con esa información válida, pero incompleta, que no conocía la resurrección, que no conoció el advenimiento del Espíritu Santo, que no conoció las promesas que habían, ¿verdad? Que Cristo viene pronto. Ese no conoció eso. Pero con esa información corta, él predicaba con fuerza, con pasión a ese Cristo que conocía a media. Y así, hermano, nos pasa a nosotros. Podemos estar predicando un Cristo a medias, porque conocemos solamente parte de Cristo. Esto nos lleva a la segunda verdad, que es la preparación, que es el punto álgido, el punto importante, la preparación. Versículo 26, todos allí dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron claramente el camino de Dios. ¿Quién eran estos hombres? ¿Quién eran esta pareja, Priscila y Aquila? Eran discípulos de Pablo. Si usted lee el capítulo 18, va atrás, se da cuenta que Pablo se encontró con ellos en Corinto y de Corinto pasó a Éfeso, que ambos, junto con Pablo, tenían el mismo oficio. ¿Qué era cuál? ¿Saben el oficio de Pablo? Hacedores de tienda. Los tres hacían tienda y duró un tiempo con ellos. Y ese tiempo le permitió a Pablo hablarle del Señor y ellos agarraron esa enseñanza, ¿verdad? Y esa enseñanza para ellos fue la que permitió corregir a Apolos. ¿Qué fue lo que hicieron? Vieron a alguien, fíjense bien, a alguien de mucho valor para la iglesia. Observaron lo que estaba predicando y se le quedaron viendo y escuchando con detenimiento. Es importante que usted escuche con detenimiento. Si usted ve fallas en lo que están diciendo, usted agarra el predicador calladito por allá y le dice, mira, esto no me cuadra. Y ellos vieron a Apolos predicando, pero algo no le cuadraba, ¿verdad? Y entonces comenzaron a ver que tenía conocimientos buenos, pero limitados. Y los conocimientos buenos, pero limitados, limitan también tu ministerio. No puedes ir más allá de lo que tú sabes. ¿O sí? Uno no puede ir más allá de lo que uno sabe. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer algo con este hombre. Y lo tomaron con discreción, porque eso es importante. No le dijeron en público, chamo, estás metiendo la pata, vale. Eso está bien, pero tú necesitas formación. No. Dejaron que él terminara, lo pusieron aparte y le dijeron completamente, totalmente, lo que significa creer en Jesucristo. Le dijeron a él, hermano, te vamos a decir lo que significa la cruz, porque Juan no vio la cruz. La cruz significa redención. La cruz significa que cuando vemos a Jesús, miramos hacia atrás y vemos a ese Cristo en la cruz colgado, herido, sacrificado por nosotros, allí cargó el Padre el pecado tuyo. Cuando vemos a la cruz a un Cristo que ha muerto, significa que eso no fue el final, sino la derrota de Satanás. Porque él, ¿qué hizo Jesús? Destruyó al quien tenía el poder de la muerte. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la victoria tuya y mía. Ese es el sello de esperanza que tenemos nosotros. Vamos a morir, todos los moros vamos a morir, no sabemos. Pero lo que sí sabemos
es que nuestra muerte es un paso a la eternidad con Cristo. Amén. Y se lo dijeron a él. Le dijeron de lo importante que ahora era predicarle a todos, porque la iglesia no solamente eran judíos, sino judíos y gentiles. Es el nuevo pueblo de Dios. Y le dijeron todo lo que tenía que saber. Ahora, lo más hermoso es que ellos vieron el potencial. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Apolo tenía un espíritu enseñable. Él dijo, escuchó con atención, dijo, no sabía eso. Cuando uno tiene un espíritu fervoroso, uno no quiere escuchar a nadie. Uno lo que quiere es escuchar halagos, elogios. Pero no, le dijeron, mira, un momento, aquí te falta. Todo está bien, pero te falta todo esto. Y él dijo, qué bueno, eso es bueno. Eso lo quiero aprender. Así, hermano, usted tiene que tener preparación como este hombre. Porque a lo mejor su información es medianamente bíblica. Le hace falta todo lo demás. ¿Quién provee todo lo demás? El discipulado. Número 3, enviar. La tercera verdad que tenemos en el discipulado es enviar. Un libro decía, del salero al mundo. Del salero al mundo. Mire, y queriendo él pasar a Acaya, después de toda la verdad que aprendió, le animaron ¿quiénes? Priscila, Aquila, los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Y le escribieron a los discípulos que estaban allá para que lo recibiesen. Hermano, esto es interesante. Apolo fue confirmado en la fe. Ahora entendía el plan de Dios. Ahora sabía quién era Dios, qué era el plan de salvación. Y dijo, yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero ir allá, a Corinto. Yo quiero predicar allá, a judíos y a gentiles. ¿Qué pudo haber hecho un pastor promedio? No te vayas todavía, hermano. A ti te necesitamos aquí, chico. Mira, eres el director de evangelismo de esta iglesia. Pero yo quiero estar allá. No. Te hace falta por lo menos 10 años de preparación. No fueron mezquinos, no dudaron en enviarlo. Le escribieron cartas a los hermanos. Mira, para allá un hombre que es fogoso, está preparado. Es una bendición. No lo despidieron con tristeza. No, lo despidieron con emoción. Y aquellos hermanos lo recibieron de tal manera. Lo enviaron, hermano. Porque cuando la Biblia, usted lee la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, 19 al 20, Jesús dice, hagan discípulos y vayan a las naciones. Cuando ve Marcos capítulo 13, dice que llamó a los discípulos para enviarlos a predicar, para que estuviesen con él, discipulados, y para enviarlos a predicar. La tesis no está completa hasta que usted lo pone en práctica. La enseñanza normal es buena, pero usted no es un filósofo, usted no es un erudito, usted es un discípulo, el que patea la calle, según lo dice la palabra. Hermanos queridos, la sal dentro del salero no sé si la expresión es correcta, me corrigen, no sala, ¿es correcta? La sal dentro del salero no sala, no condimenta, no conserva, porque la sal es un conservante para usted agarra el pescado salado, es puro sal. La sal es buena cuando se agita y la lanzamos. Eso es la sal. Usted puede tener el salero más hermoso del mundo con la sal, pero allí no produce nada. La sal tiene que salar. Nosotros nos gozamos en la iglesia cuando vemos gente que está llegando. Nos incomodamos cuando falta ventilador o no falta ventilador. Si es falta ventilador, falta un techo raso, ¿verdad, hermano? Algunos me dicen, hermano, ¿qué te parece el aire acondicionado? No, todo eso está bueno. Sillas Maranata para todo el mundo. Queremos comodidad para ustedes. Pero es que aquí no se trata de eso. No se trata de eso. El verdadero crecimiento no se mide por las personas que se acomodan, sino por la cantidad de discípulos que se envían. No crecemos aquí adentro, hermano. Si usted tiene 10 años aquí y no ha avanzado, es porque este tipo de crecimiento nos traumatiza, no nos ayuda a crecer. Es como el que está en la universidad y dura 15 años en la universidad. Llega un momento que se fastidia, ¿verdad? Porque está todos los días en la universidad. Le hacen el busto, le hacen la estatua, pero el hombre no sale a la universidad. Bueno,
dentro de las cuatro paredes, no vamos a crecer. Cristo dijo, Mateo capítulo 13, dice, para que vinieran a Él, discipulados, y Él les enseñaba, y para enviarlos a predicar, y de discípulos llegaron a ser apóstoles, que significa enviado. El último, multiplicación, versículo 27, parte del 27 y el 28. Y llegando Él allá, ¿qué dice? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, ministró, trabajó con los creyentes, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que este Jesús era el Cristo. Hermano, antes no lo podía hacer. Antes tenía de todo, pero no podía completar el mensaje. Usted puede servir a Cristo por emoción más que por convicción. ¿Qué pasa cuando la emoción se va? ¿Qué pasa cuando los sentimientos se van? ¿Qué pasa cuando las circunstancias cambian? La emoción decae. Pero cuando estamos arraigados realmente en la palabra de Dios, puede venir lo que sea, usted está firme. Eso fue lo que ocurrió con Apolo. Estaba arraigado ahora a la verdad, y entonces tenía entusiasmo. Lo que pasaba no le importaba. Predicaba al Cristo que dice que tenía que predicar. A.W. Tozer, él escribe un libro maravilloso que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice él acerca de esto. El conocimiento tiene que ser aplicado, obviamente. Dice, hay quienes dicen que la religión es algo injertado en el hombre, como resultado de la debilidad o de la superstición. Sin embargo, la historia indica que ninguna tribu o nación se ha elevado moralmente por encima de la religión. Ninguna. No estoy hablando de la religión evangélica. Ninguna tribu o nación se levanta por encima de su religión. Y ninguna religión se eleva por encima de su Dios, del Dios a quien cree. El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Usted es fuerte, usted es débil dependiendo del Dios en quien está creyendo. Este hombre nos enseña que creía parcialmente de Dios, y cuando creyó completamente, hermano, indetenible. Vean lo que dice Tozer. El problema básico de la iglesia de hoy es su indigna concepción o concepto de Dios. No vemos a Dios como es Él. Una iglesia local será tan grande como su concepto de Dios. Un cristianismo será exitoso o fracasará dependiendo de lo que piense de Dios. Es de fundamental importancia que tengamos conocimiento del Dios Santo, que sepamos cómo es Dios. Por supuesto, solo podemos conocerlo mediante las Escrituras, que es donde está la información. Insisto, dice él, un discípulo está llamado a conocer a Dios y a mostrar a ese Dios al mundo perdido. Sin un conocimiento correcto de Dios, no hay crecimiento, no hay madurez, solo pura religiosidad. Cuidado si usted y yo somos unos religiosos más en este mundo. Cuidado si solamente usted está pensando que lo que se genera en la iglesia, la información que damos los domingos, es suficiente. No va a crecer, mi querido hermano. Lo que usted aprende hoy, si no lo escribe, los próximos días usted se la va a olvidar. Se le va a olvidar. Porque tiene que haber una repetición constante. Aprendemos por repetición, ¿verdad, maestra? Si no repiten las cosas, se nos olvida. Por eso, hermano, tenemos que aprender estas verdades que dice este pequeño pasaje. Evaluación, tenemos que evaluar a la gente, pero tenemos que tener tacto, ¿ok? Prepararlos, esa es la preparación, tenemos que tomarlo, y usted tiene que tomar al discípulo. El discipulado no es que el discípulo lo coja usted, hermano, yo quiero estar contigo, no, yo quiero estar contigo, no, así no lo hizo Jesús. Dice la Biblia que Jesús se fue a orar toda la noche y en la mañana escogió a 12 de miles. Le tocó orar y escoger a los 12 peores del grupo. Los 12 peores que usted no hubiese dado ni una locha por ellos. Pero Jesús sabía que estos 12 iban a cambiar el mundo. ¿Recuerda la tercera? Enviar.
La sal es buena cuando se lanza. La sal condimenta cuando se echa. Si no hay sal, si es huevo es peor. Pero si le pone un puntico de sal, eso es lo mejor. El mundo necesita un conservante como la sal. Necesita ser salado. Necesita de la sal nuestra, dijo Jesús, para que la sal tenga sentido, para que el evangelio tenga sentido. Y por último, multiplicación. No lo dije, debe multiplicarse. Este hombre se multiplicó, ¿dónde? En Corinto. Trabajó incansablemente, creció la iglesia, porque ese es el resultado medible del discipulado. El discipulado es medible, se mide por la cantidad de discípulos que usted produce con el Espíritu Santo. Cristo dijo: multiplicaos. La sumatoria es buena, multiplicarse mejor. Amén. Quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora usted con estas 4 verdades? ¿Qué va a hacer ahora con este llamado a la tarea primaria de la iglesia, que es hacer discípulos y enviarlos? Hermanos, Dios sabe, Dios lo sabe, lo ocupado que está usted. Dios sabe su ocupación. No tiene ni siquiera que dar excusa por eso. Dios sabe que usted tiene un trabajo que cuidar, que tiene una familia que cuidar, que tiene unos estudios posiblemente que afrontar, y que son buenas razones para no comprometerse en la iglesia. Dios lo sabe, en su misericordia lo sabe, y Dios sabe que usted tiene las mejores intenciones para servirle. Tú sabes que yo quiero. No, es que se te nota que tú quieres, pero nunca ha sido usted un discípulo. No lo ha sido, ni lo es, y a menos que tome una decisión, no lo será jamás. Un discípulo con una vida al estilo de su Salvador. No lo será jamás. Y quiero decirle algo que a lo mejor no le va a gustar. Usted puede ser el padre ejemplar del año, el hermano mayor del año, el trabajador del año. Su imagen está siempre en las carteleras. Empleado del mes, empleado del mes. Pero cuando usted muera, eso es solamente ahora para que lo olviden, para que lo bajen de allí. Algunos se acordarán de usted, pero nadie seguirá llorándolo por el resto de sus días. Solamente la vida discipular al estilo de Jesús trasciende a los cielos, porque cuando Cristo te pida cuenta por lo que ha hecho tú con la salvación que Él te dio, tú le dirás: mira, ¿qué le diría Pablo? Mira, Señor, hasta en el siglo XXI se siguen convirtiendo con las enseñanzas que tú me diste. La vida discipular, mi querido hermano, trasciende. Usted quiere trascender, tenga una vida de disciplina con el Señor, de discipulado, para que Dios lo moldee. El Espíritu Santo, su labor es transformarlo, nada más y nada menos, transformarlo a la imagen de Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, no hacerlo más poderoso. No es que si usted toca a alguien la gente se sana, no es que si usted declara a la gente, no, esa no es la labor del Espíritu Santo. Es transformar su carácter, su arrogancia, su orgullo. Mi orgullo, quitarlo y darle la humildad que tenía Jesús. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso, ¿qué dijo Madre? Y humilde de corazón. El día de mañana voy a llamar a 12 personas. Como esto es llorando y vistiendo al muerto, ¿verdad? El día de mañana voy a llamar a 12 hermanos. 12 hermanos, no 2 hermanos, 12 hermanos. Voy a invertir de mi tiempo, que está comprometido, pero lo voy a hacer. 1 hora y media. Pues decimos 1 hora, siempre nos vamos un poquito más allá. 1 hora y media. El día miércoles, de 7 a 8 y media. Y el día jueves, de 7 a 8 y media. Voy a llamar a dos hermanos, hermanas y hermanos. Nos vamos a reunir en mi casa, en esa pequeña oficina que yo tengo. Y durante 6 semanas vamos a compartir un plan discipular. Usted tiene dos cosas que hacer, o dos decisiones que tomar.
O usted me dice, hermano, yo estoy como el que usted dice, muy comprometido. Y yo tengo que respetarle eso. Pero inmediatamente llamo a otro hermano. Y durante 6 semanas, mi querido hermano, usted y yo vamos a trabajar un plan. Se llama de hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, mañana espere mi llamada. No quiero decir a quiénes voy a llamar para que no se sientan, o sea, me voy a llamar mañana. No, 2 hermanos, entre hermanos y hermanas. Y durante 6 semanas, quizás una más, una menos, voy a trabajar con ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar al término de esas 6 semanas? Que usted en medio de las 6 semanas, usted va a tener un discípulo. Usted va a repetir a esa persona, como Apolos, tal cual, lo que usted aprendió. Y esa persona la 3ª semana va a repetirle a otra persona lo que aprendió de mí, lo que aprendió de usted y lo que aprendió de él. Sencillo, ¿verdad? No tiene nada que hacer sino decir, yo quiero prepararme, tener un espíritu enseñable, decir, yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero ser ese Apolos que hace falta en mi iglesia. ¿O dice? Amén. Amén. Eso es. Así que póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos por unos momentos y yo quiero que usted solamente ore al Señor. Cierre sus ojos y dígale a Dios allí donde está: Señor, mira mi vida. Yo sé que tú la miras, Señor. Yo sé que tus ojos llegan a mi corazón. Y sé que estás luchando con mis indecisiones. Y llevo años, Señor, en esta lucha. Y ya no quiero ser igual. No sé cuándo vas a venir, pero quiero decirte que cuando tú vengas por mí o me llames a tu presencia, yo darte respuestas claras cuando me digas qué hiciste con mi salvación, con la salvación que te di. ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo, que es todo poder? ¿Lo usaste? Así que allí donde está usted, yo quiero darle unos minutos para que usted trabaje y hable con Dios.